justo por eso cuando hablábamos de mi historia del multinivel, digo, lo tomo tal y como es, tomo mi pasado tal y como es, con toda la maldad, con toda la manipulación, con toda mi oscuridad, porque por supuesto que yo tengo mucha oscuridad. Ese es el reto de la humanidad. Estamos fragmentados, estamos divididos internamente. La mente va por un lado y el alma va por el otro, pero a veces ni siquiera sabemos quién nos está hablando. No sabemos si nos está hablando la mente o nos está hablando el alma. Y en ese ámbito, para quienes lo conocen, pues se hacen eventos donde te dan unos reconocimientos y la gente te aplaude y se toman fotos contigo. ¿Y qué? De repente recuerdo muy bien eso, recuerdo muy bien haber estado en ese escenario y bajarme de ahí y sentirme completamente vacía. Y eso fue lo que me dejó el multinivel. Lo que me dejó el multinivel fue descubrirme más a mí, descubrir más cuáles eran mis habilidades. Claro que aprendí. Hola, amiga Laura Filoteo, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast El Toque de Midas. Hola Israel, muchas gracias. Pues bien, muy contenta de estar aquí contigo. Bien, pues bueno, a toda nuestra audiencia, yo tengo más o menos, estamos platicando ahorita, unos 10 años de conocernos. Sin embargo, obviamente cada quien por su camino, cada quien a donde le ha llevado, pero en algún momento nos unimos por medio de algunas conferencias, algunos entrenamientos, algunas empresas en común. Pero me gustaría presentarles ahorita lo que está haciendo también Laura en este momento. Sin embargo, antes de que nos hable de su pasión en este momento, vamos a hablar de lo que ha tomado en este proceso, porque este programa se trata también de eso, ¿no? Conocer qué es lo que hay de la persona, qué hay detrás de la persona. Y me queda claro que Laura obviamente ha tenido un camino interesante, muy exitoso. La verdad, yo la admiro, yo la respeto. Y me gustaría, Laura, que nos contaras un poquito acerca de tu proceso, cómo ha sido. Aquí me has puesto, fíjate que eso yo no lo conocía, pero tú estudiaste una licenciatura en cine y televisión. O sea, ¿qué onda? ¿No? Ahorita con lo que estamos haciendo, el camino que nos ha llevado a todo. Sí, pues mira, tengo que confesar que yo he hecho todo lo que se me ha antojado en la vida. Eso. De pronto, justo cuando estaba por terminar la prepa, llegó la pregunta que yo creo que a todos nos llega, que ahora qué voy a hacer con mi vida, qué me voy a dedicar, qué voy a estudiar. Y sí, desde muy chica sentí que tenía cierto gusto por el arte, cierta sensibilidad por la parte humanista. Sin embargo, pues la verdad tampoco sabía bien pues, para dónde ir y claro que venía esta parte de ¿y de qué vas a vivir? Ajá, claro, a todos nos Hay llega. que hacer algo, hay que hacer algo que deje plata, ¿verdad? Entonces, recuerdo muy bien que justo a final de la prepa tomé la clase de psicología que me encantó. Ahí descubrí por primera vez un camino que me hablaba del inconsciente y que me llamó muchísimo la atención. Entonces era como una posibilidad. También me gustaba mucho la parte del arte, como te decía. Y entonces, bueno, en esta búsqueda decido empezar primero a estudiar comunicación visual, se llamaba la carrera en aquel entonces. La verdad como que no me hallé mucho y después me cambié a cine. ¿En dónde Y estudiaste? estudié en centro, se llama Centro de Diseño, Cine y Televisión. Ah, ujú. Y la verdad es que sí la disfruté mucho. Sin embargo, también como que cuando salí decía, ay no, como que no me hallo. Ah, claro. Y tomó muchos años, a ver, de que estudié esa carrera hasta hoy, para que sintiera que en mi vida se empezaban a colocar las piezas del rompecabezas. Porque de pronto decía, ay, estudié algo que pues ni en algún momento hice algo con respecto al cine, sí trabajé en algunas producciones, sí hice algunos videos corporativos, sin embargo, no sentía que estuviera yo en lo mío, ¿sabes? Y ahora, conforme han pasado los años y la vida que he llevado, pues ahora esa herramienta que en algún momento aprendí con respecto a un ojo cinematográfico,
con respecto a la calidad de técnica de audiovisual, pues ahora lo uso para comunicar el mensaje que me gusta. Muy bien, Ujú, muy bien. Pues, ajá. y también, obviamente, como lo estábamos platicando, yo conozco un poquito de lo que has hecho. También entiendo que vienes de una familia también emprendedora, empresaria, ¿no? Muy exitosa también, obviamente, por el trabajo arduo que han tenido. Me queda claro que has aprendido bastante también de ello, pero yo desde que te conozco eres muy activa y muy echada para adelante. De hecho, también me pones que tú fuiste parte también socia fundadora de una franquicia de quiroprácticos, ¿cierto? Bueno, no, yo no la fundé. La fundó el Ajá. que en aquel momento era mi socio, que era un quiropráctico, sino más bien participé en la primera franquicia. O sea, él quería hacer su modelo una franquicia y estaba buscando socios para eso. Y ahí fue cuando yo dije, yo quiero. Levanté la Ujú, mano ujú. y vi que había ahí algo interesante. Y entonces, junto con mi familia, nos asociamos con él y abrimos la primera franquicia de quiropráctica en México. Hace 10 años fue eso también. Que ya no estoy en eso, ¿verdad? Ok, Pero sí. también Como fue todos, una o muy sea, buena retirada. van cambiando, pero pues es interesante, ¿no? O sea, hace 10 años, digo, todavía sigue siendo muy joven, pero hace 10 años eras todavía mucho más joven y empresaria desde muy temprana edad. O sea, qué te llevó, obviamente, a empezar este camino del emprendimiento a tan corta edad, Laura? Bueno, tengo 37 años para que la audiencia sepa. Entonces, hace 10 años, pues tenía 27, ¿verdad? Ujú, ujú. Eh, pues mira, definitivamente la familia es muy importante y hoy lo reconozco más justo porque me dedico a las constelaciones familiares. Eh, y sí, nací en una familia de empresarios que, a ver, no eran empresarios, digamos, estudiados, ¿sí? Claro. Eh, y, y sí, había mucho esta vena de hacer negocio, ¿sabes? Como, sí, de buscar un mejor negocio, una mejor negociación, un mejor trato. Y, ay, es que estoy tratando de acordarme. Ujú, ¿Qué pasó? A ver, ya. Yo, que también es algo que marcó mi vida de forma muy importante, desde que era muy chica sentía un llamado muy fuerte por los animales, por tocarlos, o ujú. sea, como que esta parte de la conexión con los animales me llamaba mucho. Cada vez que veía algo que tenía pelos, patas, plumas, lo quería tocar, ¿no? Entonces, de pronto empecé a sentir que quería aprender a montar a caballo. No te lo puedo explicar, había un lienzo charro cerca de la escuela donde yo iba y le pedí a mi papá que me llevara a ver los caballos antes o después de las clases. Y empecé con esa idea. Y bueno, en ese sentido puedo decir que mis padres a su manera siempre me han apoyado. Entonces fue como, bueno, pues vamos a meter a la niña en las clases porque no deja de molestar con eso. Y ahí surge la idea, me empezó a gustar mucho y surge la idea en mí de querer competir a nivel internacional. Entonces, pues ya cuando crezco, pues era un deporte caro, bastante caro. Y entonces, pues mi mamá me dice, bueno, pues si tú quieres seguir en eso, pues vas buscándote algo que te lo pueda pagar, ¿verdad? Ujú. Porque Claro. yo como que ya hasta aquí llegué. Y entonces de ahí como esta prisa, ¿sabes? De encontrar algo que a mí me diera para pagarme el numerito este que me gustaba tanto. Eh, y ahí fue cuando llegó el multinivel a mi vida. Ah, mira. Ujú. Ujú. Entonces llega el multinivel a mi vida, y yo digo, ¿qué? Pues si yo nada más estaba buscando algo que me diera dinero, pero por supuesto. O sea, Sí. entonces llegó el multinivel a mi vida y a la par del multinivel, pues sí llegaron personas con mm, información con respecto a los negocios, con respecto a la industria de la salud. Entonces, pues como el multinivel en donde yo estaba en aquel entonces era alrededor de la industria de la salud, me llegó mucha información con respecto a eso y de ahí que me pareciera una buena idea emprender un negocio con respecto a la salud. Y pues nada, pues llegó eso y animé a la familia y listo, así aparecí ahí. Así, oye, obviamente, pues eso también te trajo, ahorita que hablas del tema multinivel, un desarrollo personal fuertísimo, ¿no? Obviamente, quienes hemos estado ahí,
actualmente ya tiene muchos años que yo tampoco hago redes de mercadeo multinivel, como se les dice, pero sí considero que el multinivel per se me llevó a hacer un crecimiento personal importante, que eso me ha ayudado, obviamente, ya después de 5 o 10 años, a construir también parte de los negocios que tengo. Sí, definitivamente, definitivamente el multinivel en mi vida fue muy importante, muy importante. Yo la verdad es que, pues me observo, observo mi vida hacia atrás y me observo cuando estaba en la primaria o en la prepa, que tenía, sigo teniendo esta parte artista y sigo siendo, Ajá. también en ese entonces más, eh, digamos que no antisocial, pero sí más solitaria. Soy una persona solitaria que prefiere estar conmigo, prefiere tener tiempo a solas. Entonces, en realidad, pues en la prepa, nunca fui como una líder, ¿no? Digamos, o Ujú. sea, no era como, ay, yo tenía y era la popular que llevaba los grupos, o sea, no, Mm. era como, todas se iban en ese momento todos se fueron a tal universidad porque era la popular y yo decía, yo no quiero ir ahí, yo me voy a la escuela de arte, Claro. ¿no? Entonces, pues me sentía como diferente, ¿sabes? Entonces, pues llega el multinivel a mi vida y para nada pensé que yo tenía cierto liderazgo o que iba a liderar una organización grande o que los iba a capacitar. Jamás. Y en No, tú realidad, fuiste al inicio, obviamente, por el tema económico que querías tú sí, cubrir el aspecto para seguir haciendo lo que más te ajá, gustaba en ese momento. exacto. A lo que voy es que yo no sabía cómo funcionaba el multinivel, ¿sabes? Entonces, esto que dices, pues sí fue muy importante porque sobre la marcha, cuando de repente me entero que para hacer andar ese negocio había que prospectar gente, había que hacer una presentación, había que hablar en público y después cuando crecía el grupo, pues capacitarlos y cuando crecía más, pues liderarlos. Y yo decía, en su madre, o sea, es que, espérame, yo no sé si yo tengo esas habilidades. Sin embargo, ¿qué crees? O sea, esto es muy curioso y creo que es muy importante y valioso. Yo creo que para las personas que a lo mejor están en un momento de desarrollo de su vida, si alguien me hubiera visto, me hubiera dicho, oye Laura, en mi momento de preparatoria o antes de que empezara el multinivel, oye, ¿tú crees que tienes habilidades de liderazgo? Yo hubiera dicho, no, no. ¿Tú crees que tienes habilidades para dirigir un grupo grande de personas? Yo hubiera dicho, no. ¿Tú tienes habilidades para hablar en público? Hubiera dicho, no. Sin embargo, andando el camino, empecé a descubrir que sí, pero solo andando el camino. ¿Mm? Empecé a descubrir que sí y que me gustaba muchísimo. Me gustaba muchísimo la convivencia con las personas, escucharlos, escuchar sus historias, aprender de ellos, buscar la manera de comunicar mejor un mensaje. Y eso fue lo que me dejó el multinivel. Lo que me dejó el multinivel fue descubrirme más a mí, descubrir más cuáles eran mis habilidades. Claro que aprendí, ¿cómo decirlo? De personas que estaban muy involucradas en temas de entrenamiento, de ventas, de trabajo en equipo. Y lo tomo, definitivamente lo tomo. Aprendí mucho a vender, aprendí mucho a, mm, pues, liderar una organización. Sin embargo, eso lo tomo y a la vez, es que es curioso, y a la vez lo suelto. Ajá. ¿Y por qué digo eso? Porque también siento que en mi vida, a mí, por lo menos para mí fue así, mucho tiempo después de haber hecho tanto tiempo esa actividad, me compré un personaje. Claro, Me compré un personaje de lo que era Laura, la líder de una organización y el título. Y, y entonces yo sentía que eso era yo. Y cuando dejé eso, me sentía muy perdida, muy perdida. Y entonces, ¿quién soy yo sin esa cosa? Sin ese claro, título, sin ese grupo, sin esa actividad. Entonces, ¿quién soy en verdad? Y claro que eso me llevó al siguiente paso.
Sin embargo, mucho de lo que fue en ese momento lo agradezco, lo tomo y a la vez sigo adelante. Ujú. claro. Sí, porque siento que a veces que el pasado que esto se dice mucho, ¿no? Como decir, hay que vivir el aquí y el ahora y el presente y tal, y soltar el pasado. Sí, sin embargo, a veces que el pasado no solamente es esta parte, digamos, dolorosa o que no nos gusta, sino también los éxitos, que a veces nos quedamos con la idea de que somos un título, Ujú. aunque haya sido muy bonito. Entonces, para mí también fue un momento de decir sí, sin embargo, sigo adelante, porque mucho de lo que en aquel momento aprendí lo tomo, sin embargo, ya no lo practico. Mi filosofía y mi forma de mirar la vida han cambiado radicalmente. Ok. Oye, y por ejemplo, hablando en este sentido, ya yendo para otros caminos que actualmente estás tomando, en ese momento, obviamente, ya habías llegado al éxito, o sea, ya tienes una organización bastante fuerte y tú ya facturando un volumen importante en la organización y por supuesto que tus comisiones ya también estaban tomando un peso importante. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, llegaste, tuviste éxito y después te diste cuenta que ese éxito no era lo que querías y después, ¿en qué evolucionó Laura? No fue así tan sencillo. Pues fíjate que es una historia larga, sin embargo, pues la resumimos por varias razones. Eh, Me compré la idea del éxito al 100%. O sea, yo dije, ¿qué es esto? Que hay que ir por tal título, por tal facturación, por tal volumen, por tal número de personas, que yo asociaba con la felicidad. Yo asociaba el hecho de tener una cierta cantidad en el banco, bueno, en aquel momento era tiempo y dinero, Ujú, claro, ¿no? Lo que había comprado era la idea de tener tiempo y dinero para hacer lo que yo amaba en la vida, que sonaba chulísimo, ¿no? Sonaba sí, chulísimo esta idea de la libertad financiera, ¡wala! sí, sí, sí. Sí, claro, por supuesto que la quería. Y en ese entonces, por eso te hablaba de los caballos, porque yo lo que quería era tiempo y dinero, pues para ser una pro en la equitación. Y entonces ahí andaba, pum, 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 súper acelerada, súper convencida de que eso era lo que me iba a dar la felicidad. Y recorrí ese camino y sí, efectivamente llegué a tener un cierto rango, digamos que el rango de la graduación de esa compañía, porque todos tienen como sus nombres Sus ahí nombres. muy, Ajá. muy chulos. Entonces, pues llegué ahí y entonces sí, como dices, ¿no? Pues tenía el cheque que en ese momento te ofrecían por llegar a ese rango, la organización, y en ese ámbito, para quienes lo conocen, pues se hacen eventos donde te dan unos reconocimientos y la gente te aplaude y se toman fotos contigo. ¿Y qué? De repente, recuerdo muy bien eso, recuerdo muy bien haber estado en ese escenario y bajarme de ahí y sentirme completamente vacía y decir, ¿qué pasa? O sea, se supone que esto es, se supone que aquí era cuando iba a sentir que iban a haber fuegos artificiales y que me iba a sentir súper contenta y no, siento completamente lo opuesto, me siento vacía. ¿Qué está pasando? Y entonces me empecé a dar cuenta que internamente cada vez fui siendo un poquito más consciente de ello y a la fecha cada vez soy un poquito más consciente, un poquito más. Para mí los avances en el desarrollo de la conciencia son lentos, son de a poquito y en mi experiencia, eso quiero ser muy clara, pueden ser muy dolorosos y muy confrontantes. Entonces, pues me di un buen frentazo para mí, porque de pronto me volteé la cara y dije, llevo, en ese entonces más o menos, 7 años de mi vida haciendo qué, buscando la felicidad en el dinero, en el reconocimiento. Ojo, y con esto no quiero decir que no podamos disfrutar Por supuesto. del dinero, de los bienes materiales. Eso
y de que cada quien tiene una medida distinta para esto, ¿sabes? Para mí fue un cheque de cierto tamaño. A lo mejor una persona que sepa la cantidad de ese cheque me va a decir, ay, no manches, o sea, es bien poquito, ¿no? Claro. Está bien. A lo mejor hay gente que en su vida nunca lo va a sentir y que se va a morir sintiendo que es por ahí. Está muy bien. Cada quien tiene un Pero tiempo. en ese momento, bueno, también lo hablo para mí, para la persona que llegara a esa posición, era mucho, ¿no? O sea, los que estábamos en ese lugar, era mucho Sí. dinero. Me queda claro que hay distintos niveles Sí, de parámetros. abundancia, riqueza o lo que quieras, pero Pues sí, me sentí muy vacía y empecé a sentir esta división. Hoy lo pondría así, sentía que mi mente iba por un lado y mi alma iba por otro lado. Y me parece que ese es el reto de la humanidad. Estamos fragmentados, divididos internamente. La mente va por un lado y el alma va por el otro, pero a veces ni siquiera sabemos quién nos está hablando. No sabemos si nos está hablando la mente o nos está hablando el alma, porque estamos completamente sordos, estamos adormecidos. Y claro que nos han vendido una idea del éxito. Entonces, pues yo llegué a ese momento de colapsar, mi cuerpo empezó a colapsar, empecé a tener ataques de pánico y entré en una depresión severísima, en una depresión con ganas de morirme, en donde sentía que mi vida no tenía ningún sentido, y ahí estuve casi, bueno, sobre 4 años y medio. Fue largo. ujú, Entonces, por eso te digo que para mí ha sido un camino largo y lento. Y de pronto, pues en esa crisis, un mentor que tenía mi hermano en aquel entonces, porque mi familia estaba muy preocupada por mí, le sugiere que me vendría bien intentar ir a un taller de constelaciones familiares en Tepoztlán. Y ahí empieza mi aventura con las constelaciones familiares. mm, Y fíjate que por primera vez ahí escuché decir a mi maestra, que sigue siendo mi maestra a la fecha, que se llama Olga López, le mando un fuerte saludo, que saludos. saludos, que los movimientos rápidos venían de la mente que quiere las cosas para ayer. La fórmula mágica, el un paso, un, dos, tres, que los Mm, movimientos rápidos son de la mente y que los movimientos lentos son del espíritu. Uf, eso era completamente lo opuesto de lo que yo venía haciendo hacía 7 años. claro. Así es que bajar la velocidad me costó mucho trabajo. Sí, porque estabas acostumbrado a un ritmo fuertísimo, ¿no? Que cada vez, obviamente, mientras seguía creciendo esa organización, obviamente tenías que estar más rápido, rápido, viajando, haciendo presentaciones, talleres, rápido, rápido. Y la exigencia era muchísima, o sea, la exigencia interna y externa. Y por supuesto que yo no lograba poner límites a la exigencia externa porque no lograba poner límites a la exigencia interna. Claro. ¿Ah? O sea, la exigencia del ego era altísima porque para el ego nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Así uno esté en muletas, nunca es suficiente. Siempre quiere más, más rápido, mejor, pero es que no has ganado suficiente pero es que es un barril sin fondo, porque Claro. esos, esos mensajes, esos impulsos, esos estímulos vienen de una mente egoica que no tiene fin. Pero ahí estamos los seres humanos, ahí está la humanidad. Entonces, pues claro que de repente de vuelta y te dice la vocecita, ay, pues mira, el vecino ya tiene más y va más rápido y ya se compró el coche y la madre. Y dices, ay, no, y yo estoy perdiendo el tiempo, ¿o qué? Estamos completamente desconectados. Entonces, sí, era una vorágine y una velocidad donde me di cuenta que yo estaba siendo una esclava de una idea, una esclava de una organización, una esclava y esto es duro de decirlo, pero así fue, de un movimiento de manipulación al cual yo también pertenecía, y claro que yo también manipulé gente. O sea, entonces fue muy duro el darme cuenta de eso, aceptarlo y empezar a sanarlo. Fue muy difícil para mí. Me tomó mucho tiempo.
y sigo estando en el camino, ¿sabes? O sea, no puedo decir, "Ay, ya, mi vida es mágica y no, sigo estando en el camino. Con una mirada distinta, sí, desde otro lugar, sí, pero sigo estando en el camino. Muy bien. Pues mira, igual tienes mucha razón. Luego tratamos de satisfacer el ego, ¿no? La otra vez estaba hablando con un amigo y la realidad es que las metas o lo que uno va alcanzando es totalmente momentáneo. Y bien me decía mi amigo, también va a estar próximamente en el programa, que él no recuerda algo que le haya durado más de una semana de felicidad o satisfacción, ¿no? Y que por supuesto cada uno espera más y más y más y más y más y nunca tiene un fin. Bueno, obviamente ya nos platicaste ahorita todo este tema de cómo llegaste a ese nivel de pensamiento, de conciencia que actualmente tienes, pero cuéntanos un poquito cómo has guardado ese equilibrio, porque sin embargo, a pesar de este cambio de pensamiento, sí has llevado también como una continuidad en cuestión de negocios, eh, lo he visto, ¿no? ¿Cómo has dado Pues ese más o brinco menos. sin caer en lo contrario, ¿no? Porque hay veces que me ha tocado también ver a esas personas que sí, o sea, personas exitosas en el negocio o exitosas en ciertas cosas, y de repente se van al extremo total, ¿no? A ser totalmente austeros, ¿no? Sin nada de nada. Qué buena pregunta. Fíjate que el maestro Osho habla de algo que se llama Sorba el Buda, de un concepto que se llama Sorba el Buda. Y también lo relaciono con constelaciones familiares, porque justamente Hellinger, de lo que habla mucho de los órdenes del amor, el primer orden del amor es la pertenencia, en donde habla de incluir de incluir aquello que ha sido excluido, porque aquello que excluimos toma más fuerza. Ajá. Habla, por supuesto, de miembros de nuestro sistema familiar, sin embargo, ¿por qué te digo esto? También habla de incluir lo excluido con respecto a nosotros. ¿A qué me refiero? De pronto pasa esto como tú dices. Quiero ser mejor, digo esto entre comillas, porque todo esto sigue siendo concepciones de la mente. Ajá. Claro, Y entonces voy a quitar algo de mí para poner algo nuevo y mejor, según yo. Ujú. Entonces, en el momento en que quito algo o quiero quitar algo, porque en realidad no se puede, en mi experiencia, claro. lo que estoy haciendo es excluir eso. Ujú. Entonces, vamos a ver, en este ejemplo, quiero decir, no, yo ahora soy un ser muy espiritual. Claro, sí, lo Ahora yo totalmente soy un ser diferente. muy espiritual. Entonces, el cuerpo físico no es importante. Entonces, el dinero no es importante. Y excluyo eso. Ujú. Entonces, en estos principios, aquello que excluyo toma más fuerza. Y Claro. finalmente sigo estando, en este ejemplo, escindida, sigo estando dividida, excluyendo algo, ¿sí? Entonces, justo por eso cuando hablábamos de mi historia del multinivel, digo, lo tomo tal y como es, tomo mi pasado tal y como es, con toda la maldad, con toda la manipulación, con toda mi oscuridad, porque por supuesto que yo tengo mucha oscuridad. Y le digo sí a eso tal y como es, y eso me da más fuerza, porque la verdad, que eso decía el Maestro Jesús, la verdad nos hará libres, por más dura que sea. Y entonces le digo que sí. Y desde ahí puedo gestionar más porque a veces ocupo esa maldad para ciertas cosas de la vida, claro, ¿sabes? Y de pronto a lo mejor acá tengo un aliado Ujú. de aquellos épocas del multinivel que no tiene que estar físicamente conmigo, ¿me explico? Es Por un supuesto. aprendizaje que está como en forma de mi aliado en aquello que no podemos ver, en esos lugares donde no podemos ver. Y digo, a ver, aquí te ocupo porque esta persona de aquí me está agrediendo, Ujú. ¿sí? Entonces, es decirle sí a eso, y cuando te hablaba de lo que dice Osho es,
que justamente, por ejemplo, en Oriente han excluido la parte del cuerpo y han excluido la parte económica, porque han querido desarrollar mucho la parte espiritual. Y entonces Osho dice, sí, y por eso esta parte, la India, por ejemplo, vive pobre, vive en unas condiciones infrahumanas, terribles. Ujú. Y por otro lado, la parte occidental, pues ha hecho lo opuesto. Le ha dado mucha fuerza a la parte material, al cuerpo, a la parte física, y ha excluido la parte espiritual, por llamarlo de alguna manera. Ajá. Sí, Y justo Osho dice, y las dos están incompletas. La propuesta es integrar, es incluir. Ujú. Entonces, esa es la respuesta que yo te daría a ti. Yo lo que trato de hacer en mi vida es incluir, incluir. Incluyo esta parte económica, claro que la quiero, por supuesto. Incluyo esta parte espiritual y así me siento más completa. Ajá. Ahora, am, también estoy muy atenta desde qué lugar estoy queriendo tomar una decisión, porque en mucho tiempo de mi vida sacrifiqué mi bienestar por perseguir una idea de la materia. Ajá. Entonces, la vida me enseñó a ir justamente por mi cuenta y probando cómo equilibrar eso, ¿sí? Entonces decir, ok, sí, esto lo atiendo, sí, esto es importante, sin embargo, yo soy primero. Entonces, ¿yo soy primero en qué sentido? Bueno, que a lo mejor para yo sentirme más equilibrada durante el día o durante lo que hago, en las mañanas me tomo un momento para mí y así inicio mi día con un momento que puede ser una meditación, puede ser una reflexión para mí. Y no agarro el celular y lo pongo en silencio, así sea quien sea. Ajá. Y antes eso pues, lo tenía invertido, ¿sí? O sea, más cuando estaba en la parte del multinivel, todo el tiempo había que responder y ya, y en ese momento y tal. Y si no eras un irresponsable y no te importaba. Y ahora he aprendido a poner esos límites. Es decir, a costa mía, nada, ni nadie. claro. Muy bien, ¿no? Excelente. Pues mira, algo que yo he aprendido también en cuestión de qué es lo que me da a mí el dinero, pues es prácticamente la libertad. Y en algún momento, si yo decido cambiar el tema negocios por algo más importante, que actualmente, siendo totalmente honesto y sincero, para mí ahorita lo más importante es mis hijos, mi familia, ¿no? Entonces, por supuesto que quiero tener más tiempo con ellos, verlos crecer, desarrollarse. Eso es ahorita lo más importante. Y obviamente he adaptado todo lo que yo hago en mis negocios a que yo pueda estar también con ellos, ¿no? Algo que me da la libertad completa de esto es el comercio electrónico. Entonces, yo puedo estar en casa haciendo muchas cosas estando junto con ellos. No sabemos, como bien dices, para dónde nos va a llevar todo, ¿no? Sin embargo, yo creo que ese es el tema de libertad eh, y quiero que la gente lo entienda, ¿no? Está bien que vaya por un camino, no pasa nada si en algún momento dices, sabes que esto no es lo que me llena, no es lo que me satisface, y voy a tener la capacidad y la posibilidad de poder hacer los cambios que tú necesites cuando llegue el momento, ¿no? Sí, aunque la verdad es que decirlo es fácil, bueno, lo digo por mí, Por supuesto, sí, pero sí, cuando sí, hay que sí. tomar la decisión, Uf, ¡ay! Su madre. claro. Porque uno, por ejemplo, o sea, yo trabajé 10 años, bueno, 7 activamente y después en los últimos más de forma inactiva, pero recibía un ingreso muy importante en multinivel. Ujú, Entonces, de decir, ¡puta madre! O sea, trabajé 7 años aquí y ya tengo pues una vida que necesita ciertos ingresos, y si corto esto, ¿qué onda? ¿No? claro. Entonces, pues no está fácil. Y de pronto, pues decir, aventarte, decir, ¿sabes qué? Pues gracias y cierro la cortina, híjole. O sea, la verdad es que a mí sí me costó mucho trabajo
Y después también me pasó con la clínica de quiropráctica. Me dio cosas muy bonitas y fue muy bonito en todos los sentidos. Me dio tanto, claro, que beneficios económicos como también grandes aprendizajes. Y hubo un momento en donde la vida me llevó, fíjate que yo creo que la vida sí nos habla y a veces pues no estamos listos para escuchar o no queremos. Y está bien, nos va a volver a hablar, ¿verdad? Ujú. Pero de repente, eh, pues a mí me han dado así, ¿no? Como golpes muy, muy duros para decir, es por acá, ¿no quieres? Pues es por acá otra vez. Entonces, pues yo hubo un momento en donde también decidí cerrar ese negocio. Claro. Y, y justo es lo que te decía, a veces uno se casa con una idea de uno mismo y también es muy difícil permitir que eso pues se muera, ¿no? Tal cual, es decir, se acabó este ciclo y, y lo que sigue y se acabó porque a lo mejor ya no me satisface o me está absorbiendo demasiado, estoy siendo un esclavo de eso. Y sí es muy duro, ¿no? Yo, por ejemplo, si la vida me ha dado la oportunidad de relacionarme con empresarios, pues, que han construido negocios grandes, importantes, y los veo cómo batallan con eso, cómo Ujú. algunos, ¿no? No, no, otros quizás no, Sí, pero no, no cómo es una batallan regla, con pero. esta. Sí, cómo batallan con esta parte de, ya no estoy feliz haciendo esto, Ujú. quisiera estar en otro lugar, pero ¿cómo lo voy a dejar? O sea, ¿qué voy a Ujú. hacer? Si no hago esto, ¿qué hago? Sí, sí. Entonces, pues sí, sí es uno así como que estar en la tablita y porque aparte siento que también hay una idea que se ha alimentado de la mediocridad, ¿no? Como decir, no, no te puedes rendir y no puedes decidir, pues, cerrar el negocio y decir, yo no lo comparto. Yo la verdad es que hay momentos donde digo, ya hasta aquí, me rindo y me rindo a Claro. algo más grande que me está guiando y me pongo en manos de eso más grande y listo. Como bien dices, pues está mal visto, ¿no? El rendirse o el concluir ciertos proyectos, aspectos, relaciones. Y no, yo digo que es parte de la vida. Uf, sí, pero soportar eso, o sea, sostener eso es muy difícil, porque justamente volviendo a la pertenencia, los seres humanos tenemos una necesidad muy fuerte Claro. de pertenecer, claro que a nuestra familia, a nuestro sistema familiar, y también pertenecemos, por supuesto, a la humanidad, pertenecemos a otros sistemas. Entonces, si yo a lo mejor pertenezco, dependiendo, ¿no? Si pertenezco al campo mórfico en palabras de Ujú. constelaciones, al campo mórfico de los empresarios, o pertenezco al campo mórfico de los multiniveleros, o pertenezco al campo mórfico de las mujeres o de los hombres, que los hombres, para los hombres es más difícil. Y yo Ujú. lo hablo con mucho respeto porque no soy hombre. Y sería muy fácil para mí decir, ay, deja tu negocio. Dice, espérate. O sea, ¿sabes? Entonces yo digo, no, yo mucho respeto para los hombres, yo no soy hombre y no entiendo a los hombres. Puedo tener una mirada hacia ellos, la verdad, puedo Ujú. tener una Ujú. mirada hacia ellos de, híjole, pues la tienen más difícil en ciertos aspectos porque pues traen toda la carga de ser proveedores, de no mostrar sus emociones está canijo. Entonces de pronto yo voltear a ver a un cliente que viene conmigo y decirle, ay, ya, hombre, deja tu negocio, por favor. Sí, también, por supuesto. Pero sí estás de acuerdo conmigo que si tienes un respaldo económico que construiste en algún momento, pues es más fácil tomar una decisión de dar el brinco a algo más, a algo diferente, ¿no? Pues no sé. Ahí te diría, no lo sé. Depende de cada quien. Te diría, no lo sé. eh, Porque, pues sí, para cada quien es distinto. Yo Por creo supuesto. que hay veces que no es el tema del dinero. O sea, que hay veces que sí puede haber un respaldo económico importante. Decir, oye, pues puedes caer aquí en blandito, ¿no? O sea, puedes ir preparando la venta de esta empresa o el cierre, el traspaso, yo qué sé. Eh, Sin embargo, fíjate que esto es bien bonito, porque hay veces que tiene más que ver con una lealtad a la familia, a un Ujú. nivel muy inconsciente.
Y entonces ahí no va a tener nada que ver con el dinero, ¿eh? O sea, podemos según nosotros preparar el camino y lo que sea, y la lealtad a la familia es durísima. claro, Y seguir sosteniendo el negocio solo por lealtad ciega. Porque tú, como es ciega, tú de entrada dices, no, no es por eso, es porque nos contamos ahí una historia. Pero en realidad a nivel inconsciente estoy ahí porque estoy cuidando eso por algún miembro de mi sistema familiar. Lo llevo por lealtad, lo llevo por un amor ciego. Ujú. Entonces, por eso te digo que no me metería ahí. Diría, no sé, diría que es muy circunstancial para cada quien. Y yo tengo mucho cuidado en decir estas cosas porque es delicado. Muchas veces las personas que se acercan a este tipo de programas o que estamos en la búsqueda, pues eso, queremos como que alguien más nos diga cómo es, qué por hacer. supuesto. Y No, no, no no hay, hay no hay, no hay forma. una fórmula, no hay una fórmula como tal. O sea, cada quien tiene su propio camino y circunstancias, ¿no? Me queda clarísimo. Pero cambiando un poquito a lo que te apasiona en este momento, pues cuéntanos, ¿qué te llevó ya después de todo este camino, este proceso de entenderte, de buscarte, ahora sí a encontrar este tema de constelaciones que ahorita me estás platicando? Como te decía, estaba yo en una crisis durísima y la sugerencia fue que fuera a un taller de constelaciones para sanar, para mí. Me dieron una revolcada marca Llorarás. En el buen sentido de la palabra, la verdad es que la primera vez pues fue en Tepoztlán, en un retiro de un fin de semana, y yo de venir de eventos de superproducción, de que, había que ponerse de pie para recibir al orador, de eventos de miles de personas, llegué a un taller muy sencillo, en un hotel muy sencillo, con poquitas personas, te estoy hablando de que éramos quizás unos 7, 8 personas a lo más, eh, con maestros muy sencillos que no necesitaban parafernalias para salir, florituras, como dice la maestra, para salir del Sí. escenario, ni mucho Bueno, menos. para los que no todavía conozcan un poquito de Laura o de mi parte, en esos momentos de multinivel, les tocó llenar hasta el Auditorio Nacional. Entonces, por supuesto que tú ya tenías otras ideas preconcebidas en la cabeza, ¿no? Sí, o sea, era el Auditorio Nacional, eran eventos con Tony Robbins, de miles de personas, caminar sobre el fuego, romper flechas, o sea, cosas muy aparatosas, con, pues sí, eso, mucha producción, con una, ¿cómo decirlo? Con un empuje de decir, tienes que hacer esto, y vas, y para adelante, y sí se puede. Joder, Ujú. yo terminé agotada de eso, agotada. Y de pronto, pues llego a un lugar así, como muy silencioso, muy tranquilo, nadie hablaba fuerte, Ujú. así. Y lo primero que pensé, que lo comparto porque creo que vale la pena, mi ego gritaba fuertemente dentro de mí, esto está horrible, esto está chafísimo, Ujú. esto es un fraude, esta gente no sabe de hacer eventos, casi casi yo les voy a enseñar, ¿no? Ujú. No sabe de dirigir grupos, de liderazgo, de cómo hacer, ¿no? Para motivarlos, ay no. Em, y bueno, una de las primeras eh, palabras que me dijeron cuando llegué ahí fue que era una soberbia. Y nunca lo voy a olvidar, porque me cimbró, me colocó en un lugar completamente distinto. Y bueno, ahí fue mi primer acercamiento con las constelaciones familiares. Después de ese taller, yo intenté regresar a lo que hacía, a mi grupo, al multinivel, a los eventos, etcétera, etcétera. Y ya no pude, ya no pude. No diría que fue solo por ese taller, yo ya traía una carga muy fuerte.
emocional. Eh, Sin embargo, pues todo se juntó y yo ya no pude volver, ya no podía ver lo que hacía con los mismos ojos, empecé a sufrir mucho. Entonces, pues me decidí apartar del multinivel, fue una época muy dura y pues empecé a asistir a más talleres de constelaciones. La verdad es que jamás pensé en hacerme consteladora, lo tomaba para mí. Estaba también muy enojada con, ¿cómo decirlo? Como con estos discursos motivacionales y con estos discursos de haz lo que tengas que hacer. Estaba muy enojada con Robert Kiyosaki, aunque nunca lo he conocido en persona, ¿no? O sea, yo decía, no, ya, con todos estos bombardeos de hacer las cosas de cierta manera, del éxito, de la libertad financiera, yo decía, ya, o sea, esto me trajo a una oscuridad bárbara en mi vida, estoy muy enojada. Entonces, la verdad que necesité mucho apartarme de todos esos discursos. Y por ahí de repente algo dentro de mí me decía, oye, pero disfrutabas muchísimo compartir con las personas, disfrutabas muchísimo eh, enseñar, disfrutabas mucho esto, pero yo decía, sí, pero eso ya se acabó para mí. O sea, yo ya no hago eso y nada más, Ujú. ¿no? Porque pues todavía de repente me buscaban gente, ¿no? Para esas cosas. Yo era muy contundente. Yo no hago eso y a mí no me buscas para las cosas porque yo ya no hago eso. Y justo me acuerdo que una vez, pues en esta parte que me sentía yo muy, muy perdida, en un taller, les dije, es que estoy súper perdida, ¿no? Ahí en el taller. Y yo pensé que yo era una líder y yo pensé que sabía dónde iba, y yo pensé, ¿y ahora qué? Y en algún momento mi maestra me lo sugirió, me dijo, no, ¿no has pensado que esto podría ser para ti? Yo decía, ¿qué? Para nada, o sea, esto es muy grande, muy misterioso, muy, no, 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 esto hay que tener como un don súper especial para hacer esto y yo la verdad es que, y sentía que había muchos charlatanes, sigo pensando que los hay, que los sigue habiendo, perdón, pero esto es como la forma en la que yo lo veo, que de pronto pues se leen un librito pues se echan unos cursitos de unos cuantos meses y ya son pues el título que les guste ponerse, ¿verdad? Y a mí eso me parece súper delicado, porque es bien fácil manipular a la gente. La humanidad somos una presa fácil de ir a entregar nuestro poder, que no sabemos quiénes somos. Entonces alguien que habla bonito, que dice cosas bonitas, pues es un gran actor, y ahí vamos, y entregamos nuestro poder. Entonces yo la verdad que con mucho respeto hacia la humanidad, hacia los procesos, hacia mi proceso, por supuesto, pues empecé a buscar sanar. En ese camino también asistí a cursos de semiología de la vida cotidiana, donde aprendí muchísimo, también para mí. Y de pronto, pues se abre la posibilidad de ingresar al colegio para formarme como consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana. Y digo, pues va, porque era una formación muy, desde mi punto de vista, formal. Había que tomar todos los cursos presenciales, que eran 10, después ya se ampliaron en ese entonces. O sea, te tardabas en tomar todos los cursos presenciales como 2 años, más o menos, si no es que un poquito más. Y luego hacer la formación con Alfonso Ruizotto, que es el creador de Semiología de la Vida Cotidiana, grabado, de todo era en línea, 5 años. Entonces, yo en semiología, pues entre más o menos, me eché pues 7 años casi, para poder decir que era pues una semióloga certificada. Entonces me pareció que era muy formal y empecé por ahí. Y a la par seguí con los talleres de constelaciones y después, pues finalmente termina la formación de semiología y mis maestros anuncian que van a hacer una formación para las personas que estén interesadas en formarse como facilitador de constelaciones familiares. En Tijuana.
presencial. Y es importante que sea Tijuana porque allá vive el maestro Nahual. Ok. Eh, entonces, pues ahí voy. Y la verdad, no iba tampoco con la idea de, sí, ya me voy a hacer consteladora. Dije, siento el llamado de ir, voy a ir, vamos a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor voy y lo tomo para mí también y ya está. Sin embargo, pues la verdad es que ya estando ahí y continuando, después los maestros eh, me pidieron que si los ayudaba con una organización de un taller y también pues me atreví, la verdad es que ha sido un camino que me ha dado mucho miedo, honestamente, es un conocimiento para mí muy profundo que hay que llevar con mucho respeto. Y ahí aparecí ya. Entonces me tomó 10 años y esto es importante porque pronto yo lo que hablamos al principio de en la preparatoria no saber cuál es mi camino y tal, busqué mucho cuál era mi vocación, cuál era realmente a lo que yo había venido a esta vida. Y fui a muchos cursos que se escuchen muy bonitos de tu misión y curso misión y tu vocación y no sé qué. Iba yo ahí con unas expectativas altísimas, ¿no? Y a ver, y escribe cuál es tu misión y tal, y no sé qué. Y sentía muchísima frustración, porque cada vez que iba con unas expectativas altísimas y no lograba encontrar eso, ¿sabes? Y te lo cuentan así como, no, es que tú sabes cuál es tu pasión en la vida y lo vas a sentir, no sé qué. Yo no sentía nada de esas cosas. Entonces yo decía, es que no. Pues escuchaba la teoría y sí, se escucha muy bonita, pero desde mi punto de vista es muy distinto. O sea, para mí el encontrar tu llamado, que es descubrirlo, que no es algo que uno se inventa, y que sí creo que todo el mundo lo trae. Sin embargo, aprender a escucharte toma mucho tiempo y sigue tomando mucho tiempo aun cuando empiezas a escucharte suavecito. Es un camino. O sea, a mí me tomó 10 años llegar hasta acá. Claro, Entonces, y no podría decir que ya llegué. O sea, 10 años al llegar al momento en el que estoy ahorita. Sin embargo, por a lo supuesto. mejor mañana o pasado, pues empiezo a andar pues llego a otro lugar, ¿sí? Y lo digo porque justo retomando esta parte donde los movimientos lentos son del espíritu, he aprendido a sintonizarme con eso y esperar el movimiento del espíritu, aunque es muy difícil, porque claro que la mente quiere resultados rápidos y tengo el bombardeo de un mundo que va a una velocidad eh, o que exige ir a una velocidad, Claro. ¿sabes? Entonces, bueno, pues así llegué a convertirme en facilitadora de constelaciones familiares. Muy bien. Oye, una pregunta que me está ahorita surgiendo. Fíjate que en algún momento también dentro de mi crecimiento llegó en algunas ocasiones en donde yo no me creía capaz de dar ese salto, ¿no? A eso se le llama lo que viene siendo el síndrome del impostor, ¿no? Creer que no lo mereces o creer que no eres capaz o creer que no. Ahorita hay dos veces que tú me dijiste, no sé si puedas, si creas y demás. Una, obviamente, cuando me dijiste que estabas en la organización de multinivel, en donde dijiste, no creo que yo sea una líder, no creo que yo pueda construir este negocio. También Ujú. ahorita cuando ya empezaste y te dijeron, es que tú puedes tener o puedes ser consteladora, tú dijiste, es algo muy profundo, no creo que pueda. ¿Cómo ha llegado para ti? Porque sin duda alguna, yo creo que es muy importante que la creas, que te la creas, porque si no te lo crees, no va a llegar. ¿Cómo ha sido tu experiencia, tu proceso para decir, ok, sí, sí creo, sí puedo y lo voy a construir? Uf, lo que te diría hoy es, para mí, el primer paso es aceptar que tengo miedo, aceptar que tengo dudas, aceptar que me siento insegura. Eh, am, cuando yo te decía, fíjate, cuando yo te decía que si alguien me hubiera preguntado, oye, ¿tú crees que hubieras tenido, que tienes el liderazgo para construir una organización? Hablaba como si yo viera a la Laura, como Claro. si la Laura del futuro le hablara a la Laura del pasado. Ujú. Ajá.
Ahora, eh, híjole, es que yo no creo que sea un tema de creer en mí y sí, la paradoja. Bueno, tú por lo que he escuchado, obviamente tú eres más de sentir, Exacto. pero en qué momento llega ese punto? Porque si no lo sientes, no lo crees, no llega. Entonces, ¿en qué momento fue para ti el parteaguas que dijiste, ah, no, yo pensaba que no, pero ahorita sí? A ver, me lo estás preguntando en estos dos ejemplos específicos, en la parte del multinivel y luego en la parte, o en general. Por la plática que hemos tenido ahorita escuchando, bueno, que ahorita estamos platicando, escuché esta parte y para mí sí, ese sí fue un tema muy importante porque yo en algún momento yo me saboteaba solito y hasta que yo Ujú. entendí que tenía las capacidades, que tenía la habilidad, fue cuando yo di el brinco, mientras yo estaba estancado, estancado, estancado. Mm. Híjole, lo que pasa es que aquí me parece que hay como dos formas de mirarlo. Em, Me parece que hay una parte en donde justo, por eso hay que desarrollar, o yo me he dedicado a desarrollar ese oído interno, donde Claro. esta parte de sí puedes y cree en ti puede venir desde el ego. Ujú. ¿Ah? Por eso aquí como que trato de ir despacito con esto. Sí, 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 Eh, Porque a lo mejor ya no quiero, estoy agotada, por ¿sí? supuesto. Y reconocer eso, hay veces, el ego no quiere, el ego dice, sí puedes y créetela y puedes más. Y eso a mí me llevó a estar en un lugar muy oscuro, Ujú. que igual tenía que estar ahí, ¿sabes? O sea, Sí, tenías que pasar por ahí. era importante caminar ese camino. Sin embargo, hoy, por eso estoy más atenta, de decir, a ver, porque me doy cuenta, sigo hoy en mi vida y tengo que tomar decisiones a la fecha, en este momento de mi vida, donde una parte me dice, estoy agotada, ya no quiero. ¿Ah? Y otra parte dice, no, sí puedes, sí lo puedes sacar adelante y busca otro socio, o busca otro proveedor, o busca otro préstamo, o busca otro apalancamiento financiero. Y claro que hay una parte de la hora que dice, a huevo que puedo, ¿sabes? Claro que voy y toco puertas y así. Y a ver, respondiendo ahorita, estoy haciendo más rememoria con respecto a esto que me dices. Pues claro que esos entrenamientos que yo tomé en aquel entonces me sirvieron para eso. ¿Sabes? Entrenamientos que me daban en el multinivel internos y externos que el equipo tomábamos dentro de la misma organización o que buscábamos entrenamientos externos. Nos entrenaban mucho para accionar, ¿sí? Para accionar a pesar de. Claro. Y claro que cuando accionas una y otra vez, empiezas a ejercitar ese músculo, como si fueras al gimnasio. No, eso, digamos que sí tiene, pues, una cierta lógica, ¿sabes? Ujú, ujú. Entonces, te podría decir que en aquel entonces, que es distinto a hoy, ejercité ese músculo de voy a avanzar a pesar de mí, inclusive. Uf, sí, que es muy duro. Ujú. Exactamente, por eso tengo mucho cuidado con eso. Entonces, en aquel momento era, ¿tienes miedo? Pues vas a avanzar a pesar de eso. Y así. Y hoy te diría, me gusta y no me gusta a la vez. No, 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 cuidado, ¿sabes? O sea, yo te diría, sí, gracias a eso. Y cuidado con el gracias, porque de pronto también en esta parte donde, ay, vamos a ser muy espirituales, qué bueno que pasó. No, ni madres. Hay cosas que hoy ya las viví, pero ya Sí, está, ya no ¿sabes? vuelvo No, por ahí. ay, gracias, y hay que ser agradecidos. Y no, no, no. Otra cosa que he aprendido con las constelaciones es el equilibrio entre la y recibir. Y ahorita si quieres andamos a eso. Pero una parte de eso es también lo que recibo que es malo, hay que devolverlo. Entonces, esta parte de, ay, sí, todos somos buenos y gracias, pero no, ya está. Entonces, eh, claro Pero que como por había. ejemplo, perdón, actualmente, ahorita a este cambio, a este último cambio que has tenido, ahorita también me comentaste que por respeto, porque tú lo ves como algo más grande, como me dijiste, tal vez tener ese don. ¿Cómo fue ese proceso de aceptarlo? De decir,
¿sabes qué? Sí, sí puede ser parte de mí o sí puedo yo eh, eh, Mm. hacer esto en este momento. Sí, bueno, a ver, quisiera terminar con lo que te estaba diciendo hace rato Sí, porque es sí, muy perdón. importante. Entonces, eh, me parece que justamente la mente y dentro de este contexto de la humanidad y más dentro de un contexto de emprendimiento, hay mucha violencia. Hay mucha violencia contra uno mismo. De decir, no quiero hacer esto y lo voy a hacer a pesar de mí. Y yo ahí creo que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, yo hay cosas que hoy si se volvieran a presentar en mi vida, ya no las haría. Y hoy lo que trato de hacer es, a ver, tengo que tomar una decisión, voy a escuchar qué quiere mi alma, que esto es bien difícil, porque mi alma sí sabe cuál es el camino de regreso a casa, no el camino que me va a hacer ganar más dinero, porque aunque me lo gane, voy a perder. Ujú. No sé si ahí fue más Sí, claro. sí. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Entonces, Totalmente de hay veces acuerdo. que digo, me retiro aunque este negocio lo cierre y no me lleve la mejor comisión, aunque en este deal, pues mi socio se lleve más, ya, ¿sí? Porque no voy a accionar a pesar de mí. Y a lo mejor ahí viene otra parte de sí creer en mí, pero creer en mí desde otro lugar. Ajá. Desde creer que yo soy la única que sabe qué es lo mejor para mí. Y desde este lugar, a ver, cuando te estoy diciendo esto, estoy tocándome el corazón, por decirlo de alguna forma, que no estoy diciendo que sea el corazón, pero desde lo que siento más de lo que pienso acá. Ujú. Ahora, pasando a la otra pregunta que me hiciste, de cuando, como me reconocí, algo así me dijiste, ¿no? De aceptar que yo podía hacer constelaciones familiares. Correcto, sí, aceptar que eso iba para ti. Fíjate, esto es muy bonito. Eh, en este caminar, mi maestra me dijo algo muy importante, mi maestra de constelaciones familiares, que era muy importante encontrar un maestro espiritual iluminado. Ujú. Que cada quien tiene uno diferente y no tiene que ser el mismo y cada quien resuena de una forma distinta y que no tienes que encontrar uno, a lo mejor tienes dos o tres o cuatro, ¿no? Ellos no dicen, a ver, escoge cuál. Que era muy importante porque nosotros estamos dormidos. Los seres humanos tenemos un nivel de conciencia muy bajo. Entonces, pues claro que no alcanzo a ver. Y entonces voy y me estrello contra la misma pared una y otra vez. Ajá. Sin embargo, un maestro ascendido, un maestro con un nivel de conciencia expandido, puede ver. Ajá. Y entonces ese sí tiene la capacidad, eh, pues, de mostrarme, ¿no? Porque él no lo va a hacer por mí, de mostrarme un poco más por dónde. ¿Sí? Ahora esto es muy importante porque justamente porque los seres humanos andamos perdidos y andamos buscando y le damos nuestro poder constantemente a falsos maestros. O no, a lo mejor no son falsos maestros, porque esos falsos maestros a lo mejor sí quieren mi poder para algo. Se lo doy a otras personas que pues no tienen malas intenciones y no me pueden ayudar, pero o, están ahí, pero pues ahí voy y entrego mi poder. Entonces ella me decía mucho que era muy importante encontrar un maestro. Y empecé a buscar. Y ahora estos maestros, algunos viven, algunos no viven, y no importa que no vivan, ¿sí? O sea, no importa que su presencia física no esté en esta tierra. Y yo siento que en el momento que yo conecté con un maestro espiritual, tengo varios, entonces empecé a sentir algo que no tenía nada que ver em, con explicaciones o con palabras, ¿sí? Y justamente en la última formación, el maestro de constelaciones es Bert Hellinger. Yo anhelaba mucho conectar con Bert, porque Bert ya no vive y yo no, fíjate, eh, cuando yo empecé en las constelaciones todavía vivía y mi maestra me dijo, ve a ver Hellinger. Y yo me dio mucho miedo.
la verdad. Me dio mucho miedo y como que, ay, no está muy caro, ay, no, y no fue. Y se murió. Y Dios, dije, "Mm". Y entonces dije, híjole, bueno, se murió, pero sé que puedo conectar con él todavía. Entonces empecé a buscar conectar con él y también internamente y también a través de sus libros. Y tuve la fortuna también de que apareciera en mi vida un maestro nahual. A su vez también mi maestra me dijo, ve a ver, se llama Tata Cachora. Y algunos lo conocen como Don Juan. Ve a ver a Tata Cachora que está ahí en Tijuana. Es importante que veas un maestro, un verdadero maestro. Y me costó mucho llegar hasta allá. Y llegué. Y entonces ahí te puedo decir que empecé a sentir que algo más grande me guiaba, que algo más grande me guiaba. Y entonces, ¡pah! O sea, es que es un camino largo, pero de repente el momento es así. Es como, sí, llegó así. Sí, esto es, esto es. Y entonces me di cuenta que esto me había llevado a un nivel de conciencia importante en mi vida, a la forma en la que hoy miro la vida. Y otra cosa muy importante, el respeto es importantísimo. El respeto y la humildad. Hellinger dice que la solución para la depresión es la humildad. Y respetar mucho a los maestros. Y esta es la paradoja. Por el otro lado, los maestros realmente, me decía mi maestra, realmente los que nos eligen son ellos a nosotros, que nosotros estamos dormidos. Y nosotros pensamos que sabemos cuál es un maestro iluminado. No, ellos son los que nos eligen. Y hay veces que los escuchamos y hay veces que no. Esta sería mi respuesta. Muy, No, pues bien, muy rara. no está bien, no está bien, perfecto. Digo, cada quien obviamente nos vamos tomando camino de una u otra forma por medio de una decisión propia o por medio de un llamado, si lo queremos ver de esta forma. Y me queda claro que tu proceso ha sido muy interesante. Como en todos los seres humanos, yo no conozco a alguien que haya encontrado de uno a dos rápido así todo lo que es y todo lo para lo que sirve. Nos ha costado trabajo a la mayoría y me da mucho gusto que tú estés en el camino todavía y lo estés consiguiendo. Me da muchísimo gusto. Te invito a unos siguientes programas. Por supuesto, estás súper invitada. Ojalá me tomes la Gracias. palabra para seguir profundizando en algunos temas que se me hacen muy interesantes. Pero ahorita para cerrar y concluir este programa, número uno, siempre se los pregunto a mis invitados, ¿qué libro? Yo sé que hay libros que nos han cambiado, que nos han ayudado en distintas etapas de nuestra vida. ¿Qué libro o qué película o qué serie o algo que te haya ayudado a ti o que tú sientas que te ha dado un cambio en tu vida? Pues definitivamente recomendaría las enseñanzas del maestro Bergelinger. Hay muchísimos libros de Bergelinger. No los he leído todos, aunque Hellinger es difícil de leer. Así siento yo, porque Hellinger tenía un lenguaje muy filosófico. Sin embargo, recuerdo que me tomó tiempo leer a Hellinger, aunque yo ya estaba en la parte de las constelaciones. Es curioso, sí, que me tomó tiempo como agarrar y decir, a ver, ya voy a buscar un libro de Bert y lo voy a leer. Y cuando lo leí, sí sentí que él estaba en otro nivel. Entonces, hay un libro sencillito de Hellinger que se llama Felicidad que permanece, que es un librito así cortito y creo que es un libro que aunque no conozcas de constelaciones familiares o no conozcas a Hellinger, puede ser un libro bonito y pues no diría fácil de leer porque no es fácil de leer, pero Sí, pero sí se puede digerir, ¿no? sí, eso te diría Felicidad que permanece de Hellinger. Hay una serie también que se llama Mi otra yo, para la gente que tiene curiosidad acerca de las constelaciones familiares en Netflix, que retrata
un poco de qué son las constelaciones familiares. Entonces, esa también la recomendaría como un vistazo Perfecto. a esto. Muy bien. Pues Laura, muchísimas gracias antes que nada, o antes de concluir el programa. Muchas gracias por tu disposición. Gracias por abrir todo este proceso. Yo sé que luego no es fácil contar toda nuestra historia o todo lo que ha pasado. Te agradezco que hayas sido muy transparente y también te agradezco que a pesar de diferentes caminos que has tomado, pues en todos ellos tienes el toque de Midas, porque eres muy persistente, muy echada para adelante y has conseguido obviamente buenos resultados, por no llamarles éxito, sino buenos resultados y has seguido adelante. Me queda claro que vas a ayudar a mucha gente en lo que ahora te dedicas. Pues quién sabe, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias, gracias por la invitación. Sin embargo, yo lo dejo abierto. Abierto me refiero hacia mí, hacia cualquier posibilidad. Le digo sí a la vida tal y como es, con sus valles y sus Ujú. subidas y sus bajadas, con todo incluido. Pues un gustazo. Estamos en comunicación y ojalá sigamos en otros programas. Muchas gracias.